Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente. Estar aquí con ustedes es un placer para presentarles esta masterclass de hoy que vamos a tener lugar aquí en el campus universitario de CEDEU sobre inteligencia artificial. Lo primero de todo, agradecer la presencia de todos los alumnos de Derecho que están aquí con nosotros y otros invitados, y vamos a dar paso a presentar directamente a nuestro ponente de hoy, Álvaro López Amo. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar aquí con nosotros. Pues gracias a vosotros por permitirme estar aquí. Licenciado en Derecho, es abogado en ejercicio, llevas más de 30 años colaborando con temas digitales y con proyectos de inteligencia artificial. Eres un experto en trabajar con la empresa pública y privada, también has estado trabajando con Red.es y también con el Ministerio de Industria, pero lo más importante es que también eres CEO de una empresa, de un emprendimiento empresarial que se llama Humanistic. Es que siempre me equivoco a la hora de decirlo. Y lo más importante, voy a leer literalmente, que el año pasado habéis sido galardonados con el primer premio del Laboratorio de Emprendimiento Jurídico de la Mutualidad de la Abogacía, en la cual se presentaron más de 200 proyectos, y ha sido el manejado número uno y el galardonado. Por lo cual, darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros. El tema de la inteligencia artificial es un campo que ha entrado irrumpido en todas nuestras vidas, y sobre todo y fundamentalmente en el campo del derecho. La inteligencia artificial hay gente a la que le asusta mucho por razones obvias, porque el sustituir lo que es la inteligencia humana, hay gente que todavía nos da miedo que esas máquinas puedan llegar a tener ese control. Y en el campo del derecho, que es por lo que estamos aquí hoy, pues qué decir, ¿no? Pensar que una máquina puede actualizar textos legales con toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en cuestión de segundos, amén de redactar contratos, por ejemplo, laborales para una multinacional o por persona, que se puede hacer en un solo segundo, no solamente da que pensar en la cantidad de puestos de trabajo que se quitan, sino en lo que puede haber detrás. Pero existen otras inquietudes, otros desafíos. Una de las mayores inquietudes, como hemos dicho ahora mismo, es el tema de la pérdida de puestos de trabajo. Hay estudios que hablan de los próximos 12 años que se van a perder entre 340 y 360 millones de puestos de trabajo que conocemos hoy en día, si bien no es menos cierto que existen otros expertos que dicen que probablemente se van a generar no tantos, pero una gran cantidad de nuevos puestos que ni tan siquiera imaginamos debido a este mecanismos nuevos de la inteligencia artificial. Pero el motivo de estar aquí hoy, de esta ponencia, de hablar del tema jurídico, es algo que mete más miedo todavía. Es decir, primero la ética. Claro, porque esos algoritmos, ¿quién los va a controlar? ¿Van a ser buenos, van a ser malos, van a estar supeditados a la legislación, o simplemente van a estar teledirigidos por entidades supranacionales con intereses puramente crematísticos o de control social? Y evidentemente ahí entran los abogados, para lo que estamos aquí hoy, y los legisladores. Entonces, eso es una de las cosas que queremos que hoy nos puedas imbuir en ese mundo, nos arregles algún tipo de ese magna que está ahí a punto de salir. ¿Quieres que sea bueno o quieres que sea veraz? Yo quiero que sea sincero. Ten en cuenta que estamos hoy con gente que es el futuro de la abogacía, de derecho, van a ser estos que están aquí hoy con nosotros en el campus universitario de CEDEU, van a ser los próximos abogados, los próximos letrados, van a ser los próximos procuradores. Pues mira, entrando ya en lo que me decías, en estos momentos está lanzándose una iniciativa europea, ¿vale?, que tiene un presupuesto inicial de 60 millones de euros, para crear un centro de investigación para estudiar cómo a través de las redes sociales se está utilizando la inteligencia artificial radicalizando la opinión pública y la opinión política, ¿vale? Y cómo nos han ido manipulando desde hace 10 años con una serie de tecnologías que son los filtros burbuja, ¿vale?, que lo que hacen es que cuando tú usas un buscador, ese buscador te hace un perfil de cuáles son tus gustos, tus opiniones políticas, etcétera, y solamente te pone en la pantalla las noticias que te digamos, refuerzan tu opinión política, incluso te radicalizan, ¿vale? Y ahí tenemos lo del islamismo. Ese tipo de actuaciones se llama erosión epistémica, ¿vale? Y tiene como finalidad socavar los fundamentos de las democracias, ¿vale? Y son sistemas de inteligencia artificial
programados, ¿vale? Y que están teniendo una gran alarma social. Dice, ¿por qué cada vez somos más intransigentes? En gran medida porque nos lo están condicionando sin darnos cuenta. Y ya se está dando cuenta la gente. Es uno de los elementos que se está introduciendo en la nueva legislación de control de la inteligencia artificial. Como no es una entrevista al uso, es una ponencia, sin más preámbulos, reiterándote la bienvenida y agradeciéndote enormemente que estés aquí hoy ya con nosotros. Cuando quieras, puedes comenzar con tu ponencia. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, primeramente vamos a ver el tema de los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Por qué se ha legislado y por qué se está legislando? Lo primero que debéis tener claro es que desde el año 2019 se creó un grupo de alto nivel en la Unión Europea destinado a analizar los riesgos que tenía la inteligencia artificial y a empezar a crear una serie de legislaciones que controlasen ese uso de la inteligencia artificial que vaya fundamentalmente en contra de los derechos fundamentales y en contra de los derechos y las libertades. Y no solamente sean derechos fundamentales vinculados con el control del Estado a todos nosotros a través, por ejemplo, de videovigilancia, ¿vale? O de control biométrico, o los temas vinculados con lo que he dicho antes de radicalización a través de redes sociales, sino podemos estar hablando que tengamos derecho a acceder a una financiación bancaria, ¿vale? De forma leal y de forma ética y de forma con las mismas posibilidades que cualquier otro, o que podamos acceder a un puesto de trabajo a través de las plataformas digitales que todo el mundo utilizamos. Os pongo una anécdota. Muchas de las plataformas y buscadores de empleo tienen perfilados tu perfil, ¿vale? Y en función de tu perfil a ti te sacan una serie de ofertas y a otros otra serie de ofertas, aunque tengas los mismos estudios de base. Y unos tienen más posibilidades que otros de acceder a puestos de trabajo. Esto está sucediendo, ¿vale? Esto está sucediendo en este mismo instante. Y claro, es un problema que vulnera el derecho a la igualdad de acceso al mercado de trabajo que tenemos todos nosotros. Otra anécdota. Hace unos años hubo un escándalo en una cadena de hospitales norteamericana, por la cual se dieron cuenta de que todos los números de los box de urgencia, de las salas de urgencia, el que te dan el X48, que tú crees que ese triaje depende de la gravedad de la gente que entra. Descubrieron que en ese caso no era en función de la gravedad del caso, sino en función del nivel de renta y el tipo de póliza de seguro que tenía contratada con la red de hospitales. De tal forma que a la gente más adinerada les sacaban más adelante en la lista de espera y a los que tenían un perfil de menos dinero o una póliza más pobre se quedaban más atrás esperando más tiempo, ¿vale? Entonces, esas cosas que dices, en mentira no puede ser, están sucediendo, no suceden e incluso no nos damos cuenta. Por ejemplo, todo el tema de fijación de precios dinámica, el revenue management, ¿vale? Dice, ¿por qué a mí me sale más caro un billete de tren a un mismo destino que a mi hija? Dice, tu hija tiene una renta menor y la quieren fidelizar como cliente, tú ya eres una persona con una renta mayor, te pueden fidelizar. Cuestión del directo. Vale. Vale. Te pueden, ya estás fidelizado y por lo tanto a ti te puedo poner un precio superior que al de tu hija. Y eso está sucediendo en empresas, incluso utilizando ese tipo de algoritmos, en empresas públicas. De tal forma que tenemos una serie de tecnologías que en estos momentos y desde hace ya muchos años están vulnerando derechos que no solamente son derechos fundamentales, sino que pueden ser derechos de acceso a productos en el mercado de trabajo o derecho de información, ¿vale? Que sea ética. He hecho ahí una lista ejemplificativa, ¿vale? De tipos de tecnologías que en estos momentos están funcionando, muchas de ellas de libre acceso y que pueden o que están ocasionando el impacto sobre derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la tecnología de clonación de voz, ¿vale? Ya sabéis que ahora mismo hay un montón de tecnologías de inteligencia artificial que tú mandas una serie de minutos tuyos de grabación de voz o un vídeo tuyo y esa tecnología entrena un algoritmo que en minutos, en el caso de una clonación de poca calidad y entre un día y 4 días, en el caso de una clonación perfecta, te clonan tu propia voz, ¿vale?
y tú clonan de tu propia voz de tal forma que no pueden tú mismo no te puedes identificar que estoy hablando yo con una grabación, ¿no? Y a mí me ha ocurrido porque yo la tengo clonada, porque me dedico a cacharrear con todos estos programas para ver qué ocurre, ¿vale? De tal forma que esos sistemas de clonación de voz lo que están provocando son 3 efectos. El primero, que puede haber un montón de fraudes. Es decir, cualquier vídeo que tengáis subido a una red social te lo ripean, es decir, te lo bajan, raspan tu audio, lo entrenan y de repente tu madre recibe una llamada diciendo: mamá, me he quedado sin dinero, mándame 35 euros por Bizum. Y es una estafa digital. Y eso está ocurriendo todos los días en todos los países del mundo, ¿vale? Lo segundo que está sucediendo es que, por ejemplo, muchos locutores y muchos actores famosos se les está grabando la voz y se está utilizando sin su permiso para hacer todo tipo de locuciones y de audios con respecto a todo tipo de contenidos digitales. Algunos incluso, estilo deepfake, diciendo que apoyan a tal político o apoyan a tal país, ¿vale? Morgan Freeman, por lo visto, es el actor que está más ripeado en este caso y del cual se ha clonado diciendo todo tipo de barbaridades, porque claro, como es Dios, pues en este caso tiene más fuerza, ¿no? Lo tercero que está sucediendo, todo un sector profesional como era el de los talents, los actores que se dedicaban al doblaje, se están viendo amenazados, y es verdad lo que tú decías, es decir, en Italia ya ha habido una huelga, se está creando un sindicato europeo de actores para intentar regular y que no le sustituya la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, en el caso de la clonación de voz, es tan perfecta que no solamente te clona el tono, te clona las inflexiones, te clona la prosodia, te clona la entonación, te clona perfectamente. De tal forma que puedes, todo el tema de negocio de podcast, se puede ir al traste. Tienes un robot que empieza a decir lo que tú le hayas escrito perfectamente. Un ejemplo de que aquí que estamos diciendo, pues tenemos, por ejemplo, un riesgo de carácter penal, por el tema de las estafas, tenemos una vulneración de los derechos de la propiedad intelectual o de la propia imagen, y tenemos un tema de carácter laboral, ¿vale? Y ahí tenéis un triple impacto de una sola tecnología, y un impacto que está siendo a nivel mundial, ¿vale? Otro ejemplo, la identificación biométrica en espacios públicos. Todo el tema de identificación en tiempo real a través de cámaras o de sensores se está llegando a utilizar, por ejemplo, para hacer que los algoritmos predigan o que aconsejen a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que actúen con respecto a determinados colectivos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la detección de gente que sea de etnia musulmana en aeropuertos, y que habéis conocido más de un caso, ¿vale? Y que ocurra ese tipo de historias, y que vulnera en este caso derechos fundamentales. Por ejemplo, filtros burbuja, lo que hemos dicho antes, es decir, todos esos filtros que están en nuestros navegadores y que hacen que solamente se presenten las ofertas comerciales de cosas de páginas que hemos visto, ¿vale? O que se presenten solamente de una serie de marcas y opaquen otras, y Google ha tenido ahí una serie de demandas y una serie de sanciones con respecto a eso, o con respecto a los temas vinculados con el acceso a determinados puestos de trabajo y no a otros, o el acceso a determinada información y no a otra, ¿no? Plataformas de selección de personal, lo mismo, es decir, el hecho de que una plataforma puedas tú poner una serie de filtros puede determinar que a la persona que está haciendo el reclutamiento quede fuera de ese ámbito de preselección de personal una serie de perfiles de mayores de 35 o de menores de 20 o de hombres o de mujeres, y vaya solamente a los perfiles que tengan en función de los filtros. Es más, estas plataformas aprenden, ¿vale? Y estas plataformas son algoritmos que van aprendiendo, y en función del éxito que hayan tenido las contrataciones anteriores, lo que te van es a sacar más perfiles vinculados con los éxitos anteriores. Por ejemplo, categorizadores ópticos o de salud. Existen cada vez más óptica inteligente que lo que hace es clasificarte productos. Imagínate, tú vas al campo y estás buscando setas. Y existen ya una serie de apps que te dicen esto es un tipo de seta y esto es otra. Imagínate que se confunde y es una seta venenosa. Y sin embargo te la llevas, ¿vale? Pues eso ya ha ocurrido. No es que me lo esté inventando, es que eso ya ha ocurrido. Sistemas de seguridad en centrales energéticas, ¿vale? En centrales nucleares. Siempre estamos pensando en inteligencia artificial de carácter digital, vinculada a aplicaciones, a plataformas, a temas comerciales, pero la mayor parte de la inteligencia artificial en el mundo se utiliza con la robótica y con las instalaciones industriales. Y también la legislación tiene en cuenta esto, es decir, el buscar la seguridad
y certificar que esos sistemas de inteligencia artificial vinculados con robots tienen las suficientes garantías para evitar accidentes, ¿vale? Desde una columna de ascensores de un rascacielos hasta una central nuclear, ¿no? Sistemas de conducción autónoma de vehículos, qué deciros, ¿vale? Que es una de las cosas que está de moda y que si tenemos tiempo después os conectaré con la plataforma del Meet donde se entrenan este tipo de sistemas para que os llevéis un susto, ¿vale? Y después lo que hablamos de fijación dinámica. De tal forma que, como podéis ver, la inteligencia artificial se ha extendido por todas las actividades económicas, ¿vale? Y por todas las actividades humanas, y son unos sistemas automáticos que sustituyen total o parcialmente a los humanos en determinadas tareas, ¿vale? Muchas veces con ventaja, pero que puede suponer su aplicación masiva o su aplicación sin regulación la vulneración de derechos de todo tipo, desde propiedad intelectual hasta derechos fundamentales, privacidad, etcétera, etcétera. Por ello, en el año 2019 se planteó ese reglamento de inteligencia artificial a nivel europeo, pero aparte de ese reglamento que entrará en vigor el año que viene, ¿vale? Y para lo que se creó el Grupo de Alto Nivel de la Unión Europea, ya los distintos países han ido haciendo legislaciones parciales, ¿vale? Y también la Unión Europea, que han ido regulando determinados aspectos del uso de la inteligencia artificial. Todo el mundo piensa que la inteligencia artificial ahora mismo es el salvaje oeste y está sin regular, y es verdad que esa legislación es muy reciente, como vais a ver, pero también es verdad que las autoridades, digamos, han tenido esa preocupación desde hace ya al menos 4 años, ¿no? De tal forma que ahí tenéis en ese cuadro lo que sería un resumen de lo que sería la legislación que hay en estos momentos. Ahora mismo tenemos vigente en España una norma vinculada con el ámbito laboral, que fue la modificación del artículo 64.4d del Estatuto de los Trabajadores, a través de la famosa ley de Riders, ¿os acordáis? Pues en esa ley se modificó ese artículo para que los representantes de los trabajadores tuviesen el derecho de ser informados por parte de los empresarios, ¿vale?, de si estos utilizaban tecnología de inteligencia artificial en la gestión de las personas, en la gestión del personal de la empresa, tanto desde el inicio, desde la selección y contratación de personal, hasta, por ejemplo, imaginaos en una empresa de logística que tenga una nave, la gestión de las cargas de trabajo o los turnos de trabajo de los trabajadores, ¿vale? Y a quién le da más trabajos. O en una empresa de mensajería, quién tiene que enviar más o menos en paquetes, ¿no? Pasando por a quienes promocionan, quienes acceden, por ejemplo, a beneficios sociales, o finalmente a quienes van a despedir, si tienen que hacer una regulación de empleo. Aparte de eso, tenemos otra normativa ya en vigor, que es la Ley de Igualdad. La Ley Integral de Igualdad es una ley que es del año 2022, y esa Ley Integral de Igualdad lo que exige tanto, sobre todo a empresas públicas, administraciones públicas, pero a empresas privadas, es que se haga un inventario por parte de las empresas de si existen sistemas de inteligencia artificial que puedan afectar a derechos fundamentales, principalmente el de igualdad, ¿vale? Pero también acceso a servicios públicos, etcétera. Ese es su artículo 23, solamente es un artículo, pero que ya hace esa obligación. Y después tenemos 2 reglamentos europeos que han entrado en vigor este año. Uno es lo que se llama la Ley de Servicios Digitales, la Ley Europea de Servicios Digitales, que obliga a todas las plataformas grandes, ¿vale?, los Amazon, los YouTube, los Netflix, etcétera, a que informen de si están utilizando algoritmos de inteligencia artificial en su relación con los clientes y para qué, ¿vale? Y tienen que informarlo. De hecho, se negaron a informarlo porque ellos tenían obligación desde octubre del 2022 y ya ha tenido que ponerse seria la Unión Europea para pedir una lista de 14 grandes plataformas, que son las que todos conocemos, ¿vale?, para que informen sobre el uso que está haciendo de la inteligencia artificial en sus procesos de relación con los clientes. Y otra norma que ha entrado en vigor hace nada, el 24 de septiembre pasado, es el Reglamento Europeo de Gobernanza de Datos, que trata de todo el uso masivo de datos anonimizados, ¿vale?, y su explotación en Big Data, para que nos entendamos. Como bien sabréis como estudiantes de Derecho, los reglamentos europeos, a diferencia de las directivas, son de aplicación directa, son ley de aplicación directa. De tal forma que esas normas que os estoy nombrando son normas que ya están en vigor en España y que se tienen que aplicar, ¿vale? Tenerlo presente.
El año próximo, o entre el año próximo y el que viene, van a entrar en vigor otra serie de normas europeas, que son las que ya se centran más en los temas de inteligencia artificial. La norma nuclear, que es la que habréis oído hablar en algún momento, es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que es un reglamento extenso, es un reglamento de 95 artículos más 7 anexos, ¿vale? Es un reglamento complejo y es un reglamento que se centra fundamentalmente y únicamente en la aplicación de la inteligencia artificial y en su regulación, de tal forma que categoriza qué sistemas de inteligencia artificial están regulados por esa norma y cuáles se quedan fuera, ¿vale? Y hace una categoría de inteligencia artificial que está prohibida, inteligencia artificial que es de alto riesgo, inteligencia artificial que es de riesgo limitado o inteligencia artificial que es de riesgo mínimo, ¿vale? Y después hay determinados sistemas que quedan fuera, por ejemplo los videojuegos. Han decidido que no entran. Mira que bien, el lobby de los videojuegos está encantado. Pero eso es un ejemplo, por ejemplo, de la normativa, de cómo va a ir regulando en función de esta categorización, desde alto riesgo hasta riesgo mínimo, las exigencias jurídico-administrativas serán mayores o menores. Las veremos ahora. Otro reglamento es el Reglamento Europeo de Seguridad en Máquinas. También entrará en vigor, poned 2025-2026. Este reglamento está vinculado a la robótica, lo que hablábamos antes. Para que os situéis, cifras económicas. El mercado de programación de sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Lo que facturan las empresas que desarrollan software para hacer sistemas de inteligencia artificial a nivel mundial es de unos 400-450.000 millones de euros al año, con crecimientos porcentuales de ese mercado del 20 al 25% de un año a otro. Son uno de los sectores de más crecimiento a nivel económico mundial. De esos 450.000 millones de euros, 175.000 son de inteligencia artificial no situada, es decir, de inteligencia artificial digital que está en la nube, ¿vale? Y que son pues las aplicaciones como el ChatGPT, o cualquier otra aplicación que tenemos nosotros para modificar una foto y hacer una gracieta, ¿vale? Los otros 200 y pico mil millones de euros son inteligencia artificial aplicada a instalaciones industriales y robótica. El corazón de todo esto, que curiosamente tiene muy poca visibilidad porque lo más llamativo es el ChatGPT, el corazón de todo este negocio está en la industria robótica, ¿vale? O en la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a los sistemas de guía y seguridad de ferrocarriles, o a los sistemas de seguridad de aviones, ¿vale? Es decir, tened presente que ahí es donde está el dinero, realmente, ¿vale? Porque lo otro es muy llamativo. Y es, además, sistemas que si no funcionan, te matas. Se estrella el tren, se cae el avión o estalla la central nuclear. Moraleja, son los más importantes, pero curiosamente son los menos llamativos. Cuando orientéis vuestra carrera profesional, si vais por aquí, tened presente este tipo de forma de enfocar, ¿vale? Un mercado. Bien, y después, perdón, me vuelvo para atrás. Hay incluso una serie de directivas sobre responsabilidad civil. En este caso son directivas, es decir, se van a tener que trasladar con una legislación nacional propia, ¿vale? A nuestro acervo de normas, pero sobre ya responsabilidad extracontractual incluso que tengan las inteligencia artificial en función de las consecuencias que haya tenido un mal uso, ¿vale? Y eso ya está desde el 2021, hay una directiva que se tendrá que transponer ya, supongo. Después, hay información complementaria, dices, vais a ver que todo esto son una serie de normas que obligan a la gente que use, o a las empresas que usen sistemas de inteligencia artificial, sobre todo las grandes, a implantar unos modelos de cumplimiento normativo, ¿vale? De compliance, de cumplimiento de las normas, ¿vale? Entonces, son unos modelos de gestión del riesgo legal que dices, bueno, ¿me lo invento yo? No. Desde 2020 se han ido elaborando una serie de normas de calidad, de normas ISO, que son todas esas que tenéis ahí, que permiten, en función de cada sector y cada tipo de aspecto de inteligencia artificial regular, te sirve de guía para implantar un modelo de gestión para prevenir un mal uso, ¿vale? O un uso defectuoso de inteligencia artificial y prevenir lo más importante, ya no solamente las responsabilidades civiles o las responsabilidades extracontractuales, sino sobre todo las multas administrativas, que en el artículo 71 del reglamento te están hablando del 6% de la facturación anual bruta del año anterior,
de una empresa o multas de 30 millones de euros. Eso, aparte de otras multas que pueda haber, como por ejemplo, y lo vamos a ver, la inteligencia artificial está totalmente vinculada al uso de datos de todo tipo, personales o datos anónimos. Pero una inteligencia artificial sin datos no es nada, ¿vale? Igual que nosotros sin memoria no somos nada, ¿vale? La inteligencia artificial imita en su estructura el funcionamiento de una inteligencia humana. En ese sentido, muchas veces el mal funcionamiento de la inteligencia artificial está vinculado a un mal uso de los datos personales y por lo tanto las sanciones a las que se puede llegar a haber afectado no solamente vienen dados por el incumplimiento del reglamento de inteligencia artificial, sino por el incumplimiento del reglamento europeo de protección de datos o de nuestra ley orgánica. Por lo que te puedes encontrar con sanciones por el reglamento de inteligencia artificial y con sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Y entonces ya tienes la tormenta perfecta, ¿vale? Bien, concepto jurídico muy importante. No toda inteligencia artificial se va a ver regulada por toda esta normativa. Solamente la inteligencia artificial en función de su propósito, de su finalidad, ¿vale? Por eso, si es un sistema de inteligencia artificial que es un videojuego, una app del Crash o del Candy Crush, pues eso no está vinculado a la regulación, ¿vale? Sin embargo, si es un sistema de inteligencia artificial que lo que te hace es un scoring sobre tu posibilidad de acceder a un crédito bancario, eso sí, porque es un derecho civil tuyo, el acceder, el poder financiarte. De tal forma que tienen que ser sistemas de inteligencia artificial que puedan poner en peligro tu vida, que puedan poner en peligro tu salud, que puedan limitar el acceso a servicios públicos, que puedan limitar el acceso al trabajo, que puedan limitar el acceso a la educación, el acceso a cobertura financiera, etcétera, ¿vale? A lo que serían nuestros derechos civiles, ¿vale? Si esa inteligencia artificial no tiene ese propósito, no nos tenemos que preocupar. Y os pongo este ejemplo, ¿vale? Un robot de oficina de farmacia. Vosotros sabéis que ahora todas las oficinas de farmacia, o muchas de ellas, gestionan lo que es la parte de atrás de la robótica con robots, ¿vale? Ya no está el farmacéutico yendo por las estanterías buscando el medicamento, sino que son robots los que están detrás y que con el escáner del código barra o de BIDI están cogiendo y a través de un tobogán le da al farmacéutico ya el medicamento. Él simplemente lo mete en la pantalla de su terminal en el mostrador. Bien. Dices, este sistema de inteligencia artificial, que es muy especializado, ¿vale? Y que está vinculado a la robótica, ¿tendría que estar regulado por lo que estoy contando, toda esta regulación? ¿Qué pensáis? ¿Por qué? Afecta a la salud pública, ¿no? Sí, afecta a la salud pública. Quien te da el medicamento al final es el farmacéutico, no es el robot. El robot se lo da al farmacéutico, pero se supone que el farmacéutico mira que el medicamento es correcto, es lo que aparecía en la receta. Bueno, pues esto es uno de los casos que va a estar en esa frontera. Y tened presente que es un derecho muy reciente, es un derecho que está en construcción y es un derecho que va a ir cambiando. Y esto inicialmente no está metido, pero sin embargo sí va a estar metido. ¿Por qué? Porque dices, mira, la parte de dispensa el medicamento al farmacéutico. Sí, oye, si el robot se puede volver loco, imagínate un medicamento para regular la tensión, ¿vale? Y en vez de darle de una dosis, se le da una dosis menor o una dosis mayor y le provocamos un pataplus al pobre cliente usuario. Y dices, claro, pero es que quien le dispensa el medicamento no es el robot, es el farmacéutico que se tenía que haber asegurado que efectivamente el robot le da el medicamento en la composición y en el número de gramos, etcétera. Dices, bueno, pues al final la responsabilidad no sería del robot, sino que sería del farmacéutico. Por lo que hay, y lo vamos a ver ahora, está. Después tiene una segunda función, controla las caducidades y el stock de cada referencia. ¿Eso nos afecta a nosotros? No. Eso es una cuestión interna de almacén y de logística, ¿no? De tal forma que lo que hace estos robots es decir, oye, va sacando los medicamentos que antes de que caduquen, ¿vale? Los que tienen fecha de caducidad más corta, que llega antes, y los va liberando, ¿no? Y si hay un problema de que no tiene suficiente estocaje, pues lo pide al almacén. Y lo tercero es que
con toda la estadística de ventas, predice también futuras ventas o futuras demandas. Los puntos 2 y 3 no nos afectan a nosotros como ciudadanos. Eso es una cuestión interna de logística de la farmacia. Por lo tanto, esas dos funciones de la inteligencia artificial no tendrían por qué ser reguladas por ninguna normativa, ¿vale? Y no tenía obligación el farmacéutico de tomar ningún control de esto. El punto 1, yo también estoy contigo, Javier, que se queda ahí en la zona gris, porque como veremos en la legislación, el reglamento europeo te dice que no, porque el reglamento europeo te dice que solamente se tienen que regular los sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones autónomas, totalmente. Es decir, si el medicamento viniese directamente del brazo del robot al cliente final, sí que tendría que estar regulado. Pero como pasa por las manos de un farmacéutico que se supone que es un sanitario formado y que tiene criterio, pues por ahora no. Simplemente es un asistente del farmacéutico, ¿vale? Y ahí ya tenemos los primeros problemitas, que para la gente del derecho es el negocio. O sea que, pero ahí empiezan las trampas, ¿vale? Y eso tenerlo presente porque ahí está la parte interesante de toda esta legislación. Bien, el concepto legal de inteligencia artificial. Y aquí empezamos con el primer follón. Porque tanto en España como en Europa parece que los legisladores eran distintos o eran equipos paralelos, o Dios sabe qué, de tal forma que unos hablan de algoritmos, otros hablan de sistemas automáticos de toma de decisiones, otros hablan de inteligencia artificial a secas, otros hablan de sistemas de inteligencia artificial, y dice, ¿es lo mismo? Pues no, no todo algoritmo es inteligencia artificial. Algoritmo es una sucesión de órdenes. Punto. Y las tarjetas perforadas de los primeros ordenadores, esos eran algoritmos, en los cartoncitos. Pero eso no lo podemos llamar inteligencia artificial, ¿vale? Y sin embargo, es una sucesión de órdenes. ¿El sistema automatizado de toma de decisiones puede ser inteligencia artificial? Yo opino que sí, otros dicen que no. Un sistema experto, lo del robot, de la farmacia que hemos visto antes. Un sistema de inteligencia artificial, eso ya sí, ¿vale? Está claro, que esa es la definición plena, que es la del reglamento europeo. Pero el primer, digamos, reto o problema que como profesionales del derecho vamos a tener es que en estos momentos, y recordad que es un derecho en construcción, ¿vale? Y que va a tener estos fallos, se ha ido legislando, generando 4 conceptos que en teoría el legislador quería decir lo mismo, pero que ha utilizado conceptos distintos. Y eso va a dar problemas. Por ejemplo, con el robot de los farmacéuticos, te van a decir, ya a mí no me apliques ninguna auditoría algorítmica, porque yo no quiero incurrir en ese gasto, porque lo mío no es un sistema automatizado de toma de decisiones. Y va a tener toda la razón. Porque quien toma la decisión final de dispensar el medicamento soy yo, no es mi robot, ¿vale? ¿Ya? Pero si tú no te fijas y le das el medicamento, te cargas al cliente, ¿vale? Pero sin embargo, en otra legislación dice, no, sí, es un algoritmo. Y si es un algoritmo, aunque no sea un sistema automatizado de toma de decisiones, tienes que pasar por la auditoría y tienes que implantar un sistema de control de riesgos, ¿vale? Y ese problema lo vamos a ir teniendo a lo largo de los próximos años y además en breve. Y va a terminar en cosas litigiosas, ¿vale? De tal forma que, como veis, ahí hay 4 o 5 definiciones que están en estos momentos pululando en todas las normas que os he dicho antes, ¿vale? Las normas europeas, las normas españolas y tal, y que debemos tener presente. En cualquier caso, la legislación canónica, ¿vale?, que es la de la Unión Europea, el artículo 3 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, te dice que es un sistema, un software, ¿vale?, que eventualmente también puede estar vinculado a una máquina, que lo que se dedica es a sustituir a un ser humano tomando decisiones, de forma autónoma. Y esto es muy importante, tiene que ser de forma autónoma, ¿vale? Y aquí empiezas, interrúmpeme cuando quieras, ¿vale? ¿Vale? Y en base a modelos, es decir, después la inteligencia artificial tiene modelos en los cuales esos algoritmos se imbrican, se construyen. Existen las redes bayesianas, existen los árboles de toma de decisiones, existen los modelos ocultos de Markov, existen las redes neuronales, existen 1001 tecnologías, ¿vale?, de toma de decisiones. Ahí te las agrupa en 3, el propio anexo del Reglamento Europeo,
Dice, mientras sea un sistema que sustituye a un hombre, que hace una tarea de manera autónoma, que esa tarea es compleja, ¿vale? Eso es un sistema de inteligencia artificial. Y por lo tanto, tiene que estar sometido a la legislación. Interrumpidme cuando queráis, ¿vale? Bien, de tal forma que ¿cuáles son los elementos principales a nivel legal? Que sea un sistema, y ahora vamos a ver en qué se diferencia el algoritmo de sistema, que esté diseñado por humanos, no nos vale que esté diseñado por uno de Marte, que tiene raticulín, ¿vale? Que tenga un objetivo complejo, que sustituye en una tarea a un ser humano, ¿vale? El abrir o cerrar una puerta no me sirve. Puede ser software o puede ser software vinculado a un hardware, robótica, instalaciones industriales. Trabaja con datos y hablamos de datos en su concepto más amplio. Imágenes, sonidos, órdenes por voz, datos digitales, números, cifras, etcétera, temperaturas, de todo. Interpreta esos datos, esto es muy importante, y en función de esa interpretación toma una decisión. ¿Vale? Y esa decisión la toma sustituyendo a ese ser humano. O eventualmente, en algunos casos, y aquí empieza ofrece esa solución a un humano que es el que la toma. ¿Vale? En algunos casos. En la dimensión física o en la dimensión digital. Es decir, puede ser un brazo robótico que lo que te está es fabricando lo que sea, o un coche conduciendo en una carretera de forma autónoma, o puede ser una lista de aprobados para pasar al siguiente examen, ¿vale? En una oposición. De tal forma que lo que debemos tener presente, ¿vale?, es que cuando hablamos de sistema frente a inteligencia artificial es lo siguiente, es decir, ahí veis en el centro de la pantalla que está el algoritmo, ¿vale?, que es ahí esa redecilla, que sería como un circuito impreso, que sería el conjunto de órdenes para hacer una tarea. Y eso es el corazón de cualquier sistema de inteligencia artificial. Pero eso solo no sirve para nada. Un cerebro sin datos no sirve para nada. Y un algoritmo sin una base de datos a la cual recurre no sirve para nada. Y esa base de datos ha tenido al menos 2 o 3 momentos en la vida del algoritmo. Uno, cuando se ha creado, han tenido que entrenarlo. Es decir, un algoritmo no lo pones al servicio, no lo pones a funcionar en el mercado de buenas a primeras. Como cualquier entidad que hace una tarea, tiene un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje, digamos en laboratorio, ¿vale?, y después en un entorno de pruebas, se hace con una base de datos que entrena. Y que al principio el algoritmo lo hace mal y falla. Y después va aumentando el porcentaje de aciertos, va aumentando, hasta que al final llega a un porcentaje aceptable para la empresa que está diseñando ese algoritmo y lo saca al mercado. Ahí tenemos un primer punto de control. Muchos de los malfuncionamientos de los sistemas de inteligencia artificial vienen por las prisas de las empresas de software de sacar un algoritmo sin el suficiente tiempo de entrenamiento. Cuando tú sacas un sistema de inteligencia artificial con porcentajes de aciertos inferiores al 90%, tienes unas papeletas muy gordas de que meta la pata y que provoque mal funcionamiento de muchas cosas, ¿vale? Y eso es uno de los primeros elementos de control que hace la ley. La ley dice, oyes, tú me tienes que decir cómo has diseñado el algoritmo, es decir, qué órdenes le has puesto, para qué sirve, qué va a hacer, y eso cómo se lo has indicado, ¿vale? Pero además me tienes que decir cómo lo has entrenado, cuánto tiempo lo has entrenado, qué tipo de datos has usado para ese entrenamiento, me tienes que decir cuál ha sido la progresión de éxito y de eficacia de ese entrenamiento, y lo tienes que documentar ante la autoridad de control, que va a haber una agencia de inteligencia artificial, al igual que existe una de protección de datos. Y tú eso lo vas a tener que documentar. Y si no lo documentas, no te van a permitir utilizar ese algoritmo en el mercado. Y de paso te van a poner una multa, porque como todas estas agencias se financian a base de las multas. Entonces, este es un primer elemento muy importante de cara al control legal de estos sistemas. El segundo elemento es que una vez que esté ya en el mercado, no solamente tiene una base de datos histórica, que es la que le ha servido para entrenarse, sino que después va cogiendo datos de su entorno, ¿vale?
de los clientes con los que usa, de los currículum que le meten en la plataforma de empleo, de la identificación, yo que sé, de productos si es una óptica inteligente en un almacén, etcétera, etcétera. De tal forma que con el mayor uso, mayor aprendizaje y mayor perfeccionamiento, ¿vale? Si eso no está embebido en unos servidores, en un sistema operativo que gestione todo eso, en una serie de programas que hagan que los responsables de ese sistema de inteligencia artificial lo puedan gestionar, no funcionaría tampoco, de tal forma que hay lo que llaman el dominio, es decir, el sistema operativo, el sistema de gestión de todo el algoritmo y sus bases de datos, que también se va a revisar. En ese proceso de auditoría legal, lo siguiente que te van a decir, oye, tienes que tener un dominio, tienes que tener un entorno operativo, tanto de hardware como de software, que en caso de que haya un fallo tenga una réplica, tenga una sustitución, ¿vale? Tenga un sistema espejo, en el cual pues pueda sustituirlo por otro y el cliente pueda seguir utilizando ese sistema. Y además te dicen, oye, ¿y si viene un hacker y te lo hackea todo? Y te monta un pollo del copón, imagínate que coge todos los coches que van teledirigidos y los estrella. De tal forma que dicen, no solamente tienes que tener un sistema operativo robusto, que integre la base de datos y el algoritmo y los sensores y todo lo que hemos visto, que son las tripas, sino tienes que tener por encima una armadura, un sistema muy resistente frente a los ciberataques. Y la ciberseguridad es un elemento principal en la normativa legal que hay que comprobar. De tal forma que cuando nosotros como abogados estemos asistiendo a un cliente para decir, oye, ¿qué es lo que tengo que contarles a los de la autoridad de control? Dices, no solamente le tienes que contar cómo funciona el algoritmo y qué tipo de decisiones toma, sino todo esto. Y ten presente que es muy importante que tu sistema de ciberseguridad sea súper robusto, porque si no, no te van a dar la autorización, el sello, además es el sello de la Unión Europea, el sello C, que está en las etiquetas, no te van a dar ese sello para poder operar en el mercado. De tal forma que, a diferencia de otras legislaciones, y por eso se habla de sistema de inteligencia artificial, y quedaos con este concepto, que es el concepto legal más completo, hay legislaciones que hablan solamente del algoritmo, del circuito impreso S. Hablan otros que hablan de sistemas automatizados de toma de decisiones, el algoritmo más la base de datos. No. El concepto que se va a imponer es el que os estoy presentando ahora, es el algoritmo más las bases de datos, más todos los elementos de toma, de entrada y de salida de datos, más el sistema operativo que tiene que ser muy robusto, más el sistema frente a los ciberataques. Y todo eso se tiene que acreditar que está seguro y que tiene implantado unas medidas de seguridad que lo hacen que sea infalible, ¿vale? O que sea muy difícil que falle. Porque dices, bueno, en el caso de una web que me empareja con novios y tal, bueno, puede salir alguno psicópata, pero imagínate en un sistema de control de aviónica, o en el sistema de control de los trenes de la Renfe. Nos podemos matar. De tal forma, además, para que tengáis presente que lo que hace un algoritmo de este tipo, un sistema de inteligencia artificial, es que coge datos, ¿vale?, del exterior. Esos datos los interpreta incluso con una base de datos de referencia que tiene y los compara, ¿vale? Dice, pues esto es lo mismo, ¿vale? Y a partir de ahí toma una decisión sobre esa interpretación. Y esa decisión suele ser estadística, suele ser probabilística en muchos casos. Es decir, en función de la comparación de mi base de datos y ese dato exterior que he cogido en base a un sensor óptico, yo pienso que esto es un semáforo rojo. Y yo tengo que una de mis órdenes es que ante un semáforo rojo, yo me paro como coche autónomo, ¿vale? Y entonces dices, bueno, como la mayor opción es la de párate, es la que el algoritmo va a tomar la decisión. Problema que puede haber. Tú imagínate que la has entrenado para que cada vez que ve una cosa en rojo se pare. Y va por la carretera y ve un anuncio de Papá Noel que está vestido de rojo y también se para, ¿vale? Porque es Navidad. Y te pilla un alcance por detrás el siguiente coche que se lo lleva por delante, ¿vale? Porque existe un problema con el tema de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es muy bien mandada. Y cuando digo que es muy bien mandada, es muy obediente, es decir, intenta obedecer al ser humano e intenta cumplir su tarea. ¿Os acordáis de la película Terminator? ¿Vale? Y os acordáis que en una escena aparecía verde, pasar,
rojo, parar coche, a naranja, a acelerar, ¿vale? Pues efectivamente, es decir, en función de cómo le hayas entrenado, él va a seguir conduciendo el coche, pero en un momento dado va a hacer una cosa que se llama la inferencia, es decir, va a hacer una cuasi deducción en base a las reglas que ya tiene aprendidas para tomar decisiones, a lo mejor con una situación que es nueva para él. Dice, si él tiene categorizado como rojo, tengo que parar, se encuentra con un cartel de un anuncio en rojo y para, y nos estrellamos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante esas bases de datos que hemos hablado, es decir, un sistema de inteligencia artificial sin esas bases de datos no sirve, ¿vale? Y por eso ese control de los datos. Como os decía, tan importante es la inteligencia artificial no situada, la que está en plataformas digitales, etcétera, etcétera, como la situada. Y las dos están reguladas por la legislación, ¿vale? Una cosa muy importante que también va a afectar a la legislación y que va a suponer polémica legal. La toma de decisiones. Si la toma de decisiones está automatizada totalmente, es decir, quien toma decisiones el algoritmo, seguro que le afecta a la legislación. Si la toma de decisión está semiautomatizada, en algunos casos, y lo vamos a ver ahora, le puede afectar la legislación, en otros no, y aquí va a ser una zona de discusión legal en el futuro. Y si simplemente el algoritmo da una serie de opciones a una toma de decisión que es humana, pero que esa persona humana utiliza esas opciones o esa información del algoritmo junto con otras fuentes, entonces no tiene por qué ser regulada. ¿De acuerdo? Bien, preguntas que tengáis por ahora. La palabra regulada significa que está controlada. Sí, que se le aplica la ley. No digo controlada, sino que está no supeditada a errores. No, una cosa muy importante, los algoritmos, como toda tecnología, no son infalibles. Una cosa que debéis tener presente es que, digamos, el ser humano en nuestra civilización del siglo XX-XXI ha sustituido a la religión y a Dios por la tecnología. Y ahora en quien tenemos fe es en los microchips, en Google, en los teléfonos móviles y en la tecnología digital. Y todo el mundo piensa que es tan infalible como Dios lo era en la Edad Media. Y ni mucho menos. Y ni mucho menos. Os voy a poner un caso de abogados, ¿vale? Para que hagamos unas risas. Hace unos años, en Estados Unidos, un joven abogado se fue de fiesta por la noche y a la mañana siguiente tenía un caso que se le había olvidado que tenía que preparar la defensa de su cliente. El tío utilizó ChatGPT, puso la situación a ChatGPT, le dijo, oye, hazme un escrito de defensa para esta situación. Y ChatGPT le hizo un escrito completo para su cliente. Y ese escrito lo presentó en el tribunal. Y claro, pues alegaba que el juez no sé cuánto de Arkansas sabía, ya sabéis que es un derecho vinculado a sentencias, el derecho anglosajón, que el juez de Arkansas había dicho en la sentencia Patatín que efectivamente en estos casos tenía derecho el demandante, que el juez de Alabama también, que el de Massachusetts también, y tal. Claro, abrumado el juez, le dio la razón, sentenció a favor del joven abogado, y la otra parte asustadísima, diciendo, juez, menuda demanda. Bueno, fueron a alegar a la siguiente instancia y se estudiaron bien la sentencia del joven abogado, empezaron a comprobar que el juez de Alabama no existía, que esa sentencia nunca había existido, y así todas las que había mencionado ChatGPT. Todas, ¿eh? De tal forma que le llamó a capítulo al joven abogado el juez del tribunal y dijo, ¿y esto? Y se pone, mira, es que no tenía tiempo para preparármelo, se lo pedí a ChatGPT y yo pensaba que ChatGPT no miente. Y esto es verídico, ¿eh? Esto ha sucedido. La inteligencia artificial puede hasta delirar. ¿Eh? Y como os he dicho antes, la inteligencia artificial tiende a ser muy obediente y a darte una respuesta, la que sea. Y si no la tiene a mano, se la inventa. ¿Vale? Y esto es más peligroso aún. ¿Vale? Esto es más peligroso aún. De tal forma que efectivamente que esté regulado no significa que sea confiable. ¿Vale? Lo que se pretende es que termine siendo confiable. Pero nunca nos podemos fiar y nunca podemos pensar que la inteligencia artificial es infalible. Al revés. Al revés, falla muchísimas veces, precisamente igual que fallamos nosotros. O sea, si nosotros la hemos creado y nosotros somos falibles, nuestra creación también falla. Sí o sí. ¿Qué pasa? Que todas las películas de Terminator y todas las películas de Prometeo y de todas las, pues nos han creado una imagen popular de que la inteligencia artificial es infalible y es
totalmente eficaz, ¿no? Pero si veis la primera película que manejó el concepto de inteligencia artificial de forma seria, que fue 2001, en realidad toda la trama está en que se vuelve loco HAL 9000 y se carga a todos los astronautas, ¿vale? Está en ese fallo de inteligencia artificial. Bien, normas en las que ya se tiene que aplicar, digamos, la regulación. La primera es la laboral. El artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores lo que dice es que todo empresario, ¿vale?, debe tener un informe a disposición de los representantes de los trabajadores en el cual diga si usa o no usa algoritmos de inteligencia artificial en la gestión de los procesos de recursos humanos de esa empresa. ¿Vale? Esta norma está en vigor desde septiembre del 2021. ¿Lo sabíais? No. ¿Tenéis laboral? Sí. ¿Os lo habían contado? No. Para que veas. Bien. Pues desde septiembre del 2021 está en vigor. Y es más, este año ya el Ministerio de Trabajo ha sacado la guía de cómo hay que hacer las auditorías de los algoritmos en el caso de los recursos humanos. Tenéis un libro entero, que lo podéis bajar de la web del Ministerio de Trabajo. ¿En qué se suelen utilizar los algoritmos de inteligencia artificial en recursos humanos? Pues selección y contratación, en todas las plataformas que todos conocemos, ¿vale? Desde los Infojobs hasta LinkedIn, ¿vale? Tanto en la parte en que yo presento mi currículum como en la parte en que los empleadores hacen preselección de candidatos. En la monitorización, es decir, en yo hacer el seguimiento del rendimiento o por dónde está mi trabajador, desde GPS en redes comerciales hasta videovigilancia en instalaciones. En la dirección y gestión del trabajo, gestión de turnos, cargas de trabajo, responsabilidades, etcétera, ¿no? Y en la promoción, formación interna, beneficios sociales, incluso en los despidos, ¿vale? Se está utilizando inteligencia artificial. Problemas que está dando, por ejemplo, como os dije, que los sesgos o esos filtros burbuja estén haciendo que yo no pueda acceder a ofertas de empleo en LinkedIn, porque LinkedIn me ha quedado un perfil, y en función del perfil de LinkedIn, a mí lo que se ajusta a mi perfil que ha decidido el algoritmo son estas ofertas de empleo, y no otras. Y salvo que seas un poco listo en LinkedIn, si no lo eres, te quedas en esas ofertas que te plantean, y a lo mejor LinkedIn no han tenido en cuenta 1000 historias más y detalles de tu currículum, ¿vale? Pero está ocurriendo incluso hubo un estudio de la Universidad de Harvard en el 2021, ¿vale?, con respecto al uso de estas plataformas, y porque dijeron, bueno, pues vamos a ir quitando los filtros, ¿vale?, para que no haya sesgo en las búsquedas de candidatos. Y no vamos a poner edad, y no vamos a poner género, y no vamos a poner prácticamente nada. Y así somos totalmente neutros, ¿no?, y que nos vengan 500 currículum. ¿Qué ocurre? Como el algoritmo va aprendiendo, si tú al algoritmo no le pones matices, pues que tenga una discapacidad, o que sea menor de determinada edad, o que sepa tales idiomas, etcétera, va a terminar cogiendo un solo tipo de currículum. Y al revés, lo que descubrieron los ingleses en este estudio es que cuanto menos filtros ponías, más pobre era la oferta y menos candidatos reales con matices y con diferencias y con estudios podías tener, se empobrecía más la preselección de personal. Es decir, porque el algoritmo se hacía vago y te presentaba solamente un tipo medio de currículum y de candidato, ¿no?, y no se iba a los extremos. Entonces hay que tener presente también esos malos funcionamientos que no van siquiera porque hay una malicia diciendo prográmame el algoritmo para que no haya mujeres mayores de 50 años en la selección, ¿no?, o que no haya personas de esta raza o de estos estudios, no. O sea, el simple uso del algoritmo, si ese uso, digamos, no es equilibrado, se desgasta el algoritmo como se desgasta una rueda de un coche y empieza a funcionar mal. ¿Vale? Por eso la legislación lo que hace es diciendo, oye, tienes no solamente que asegurarte cuando lo pones en el mercado que el algoritmo funcione y que está correcto, sino que tienes que tener un sistema de control y de seguimiento. Y si ves que tiene algún sesgo, lo tienes que corregir, ¿vale? Ese es el segundo elemento a tener presente. Bien, de tal forma que existen dos derechos, ese derecho colectivo que es para el representante de los trabajadores y lo que debes tener es un informe, ¿vale?, un informe de auditoría algorítmica en el sector laboral diciendo tengo o no tengo algoritmos, los tengo en estos procesos y básicamente lo que te dice es, oiga usted, ¿tiene o no tiene algoritmos? Sí. ¿Para qué lo usa? Le dices, para esto. ¿Cómo funciona ese algoritmo?
Le dices cómo funciona, qué tipo de reglas se han hecho, si lo puedes hacer. Oye, ¿el algoritmo lo has programado tú o lo has contratado a una empresa a través de un producto? Ah, pues lo tengo contratado a una empresa. Pues entonces tendrás que ir a esa empresa a preguntarle cómo funciona el algoritmo, ¿vale? ¿Qué datos utiliza ese algoritmo? Datos propios que ha facilitado la empresa, datos externos, etcétera. Y después, ¿qué consecuencias tiene el uso de ese algoritmo para el trabajador? Que esto es al final el fin último, es decir, oye, ¿qué impacto tiene el uso de ese algoritmo? Lo que hablábamos antes, es decir, si ese algoritmo solamente ayuda a una toma de decisiones, pero la decisión final lo hace el responsable de recursos humanos, y es una decisión propia, no del algoritmo, pues el impacto es poco, ¿vale? Si el director de recursos humanos pasa y le dice que haga todo el algoritmo, pues el impacto es mucho, ¿vale? De tal forma que el impacto va a venir también muy vinculado a ese modelo de toma de decisiones, ¿vale? La siguiente norma que está en vigor, ¿vale?, es la norma de la Ley Integral de Igualdad, que es del 2022, ¿vale?, de julio del 2022, y en su artículo 23, que os he puesto el cortapega ahí en plan marmolillo, lo que te dice es que todas las administraciones públicas y también las empresas privadas tienen que hacer una auditoría para saber si tienen sistemas de inteligencia artificial o algoritmos que puedan eventualmente afectar a derechos de los ciudadanos o a la igualdad, ¿vale?, en el acceso a servicios o a servicios públicos. De tal forma que aquí tenemos un primer problema que yo me estoy encontrando porque estoy trabajando con ministerios, ¿vale?, que es el de ¿quién se hace responsable de eso? Y nadie quiere. Entonces, segundo, nadie sabe qué es lo que tiene dentro de una organización. Una de las cosas con la que te encuentras, y es una tarea previa, es, uno, ¿y qué tenemos? O sea, es que nadie lo sabe. Cuando entras a una organización mediana o grande, dices, ¿y el bot ese de atención a los clientes que está en la web, eso es un sistema de inteligencia artificial, el chatbot este automático? Y dice, pues sí, sí lo es. Ah, pues no lo sabía. Es decir, el asunto está en que te encuentras como dificultad profesional en que la gente no está educada en saber qué es un algoritmo o qué es un sistema de inteligencia artificial. Y segundo, te encuentras que nadie que sea responsable del marrón de meterse en ese tipo de auditorías, ¿vale? De tal forma que es un proceso que va a costar años, de la misma forma que costó años el tema de protección de datos. Vale, de tal forma que la tercera norma que ya está vigente, y está vigente desde octubre del 2022, es la ley de servicios digitales, la ley europea, el Reglamento Europeo de Servicios Digitales. Y el Reglamento Europeo de Servicios Digitales lo que te dice es que tú debes informar tanto a los usuarios como a las autoridades de control y permitir inspecciones de decir, oye, utilizo algoritmos, ¿vale?, en mis sistemas informáticos. Reglamento europeo, y con esto ya acabo. ¿Está en vigor aún? No, pero va a estarlo en meses, ¿vale? ¿Afecta a todos los sistemas de inteligencia artificial? No, como os dije, solamente afecta a los sistemas de inteligencia artificial que puedan estar, por su finalidad, vinculados a derechos de los ciudadanos, ¿vale?, ya sean derechos fundamentales, derechos económicos, laborales, etcétera. ¿Cómo se categorizan los sistemas? Por su finalidad, ¿vale? En prohibidos, de alto riesgo, de riesgo medio, de riesgo bajo. ¿Abarca todo tipo de sistemas? Sí. Tanto sistemas de inteligencia artificial situados como no situados, de robótica como digitales, ¿vale? ¿Quiénes están obligados a cumplir con esa legislación? Toda la cadena de valor del negocio informático. Es decir, desde la empresa que ha programado ese algoritmo y lo ha entrenado, hasta la empresa que lo comercializa, pasando por la empresa que lo explota. Todos son responsables solidarios, ¿vale?, de que ese algoritmo cumpla con la legislación. Es lo que establece el artículo 28 del reglamento. ¿Dónde se aplica este reglamento? Pues como todos los reglamentos europeos son muy divertidos porque se supone que se aplica solamente en territorio europeo y para ciudadanos que están residiendo en Europa, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Gran parte de todas estas empresas están en Australia o están en China, de tal forma que si ellos quieren operar en la Unión Europea van a tener que cumplir también este reglamento, por lo que hay un cierto sesgo de extraterritorialidad en su aplicación, ¿vale? Si tú quieres vender y eres una empresa de Tasmania, vas a tener que certificarte por la legislación europea y si no, no podrás operar. ¿Qué sanciones hay? El 6% de la facturación del año anterior, bruto, no con beneficios, ¿vale? Y hasta 30 millones de euros. ¿Y qué te exigen? Te exigen, lo primero es transparencia, es decir, tienes que informar
de que estás usando un algoritmo, qué finalidad y para qué, con qué datos utilizas, para qué fines, qué beneficios vas a tener tú y también el cliente con ese algoritmo. Tienes que informar a la autoridad de control, a esa agencia de inteligencia artificial, cómo se ha programado el algoritmo y cómo se ha entrenado. Tienes que informar de qué tipos de datos se están usando, ¿vale?, para el funcionamiento. Tienes que informar de qué sistemas operativos y qué sistemas de seguridad, ¿vale?, en caso de que haya mal funcionamiento, tienes implantados, y tienes que informar de qué sistemas de ciberseguridad, ¿vale?, frente a hackers, tienes también implantados. Eso te hace al final crearte un modelo de prevención, ¿vale?, un modelo de prevención de riesgos, un modelo de compliance, en donde la parte tecnológica y técnica es muy importante, y aquí siempre tendrá que haber un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero informático, pero la parte de gobernanza, la parte legal es igual de importante, y ahí el rol de nosotros como profesionales del derecho es fundamental. ¿Y qué ventaja tenéis? Que ahora mismo somos 4 los que sabemos de esto. Bueno, 5, pero no mucho. Y hay un campo, igual que decías que se iban sustituyendo, de la misma forma que las nuevas tecnologías sustituyen un tipo de tareas, te abren otras. Y además estas son tareas muy cualificadas y muy bien pagadas, ¿vale? De tal forma que tened presente esto, ¿vale?, este concepto que es el fundamental. Bueno, cuéntame, os dejo ya que me preguntéis, preguntas que tengáis. Lo primero, darte las gracias por esta magnífica exposición, y ahora pues nada, a ver la gente que tiene algún tipo de preguntas, que me imagino que serán bastantes. Yo tengo alguna, pero prefiero que sean los alumnos y el público invitado el que participen. Empezamos por aquí. Sí, por favor. Si la inteligencia artificial tiene el dominio funcional sobre un nicho, ¿podría considerarse que tiene una personalidad jurídica diferente al su creador? No. La inteligencia artificial, ahí está el problema de la conciencia del yo, o de la creación del yo. Una inteligencia artificial decide, una inteligencia artificial no elige. Ahora mismo hay una categoría de 3, se categoriza en 3 grupos la inteligencia artificial débil o estrecha, ¿vale?, la inteligencia artificial general, que sería la que se iguala a la mente humana, y la superinteligencia artificial, que se equipararía con Dios, ¿no? Están hablando que si ChatGPT o todos los sistemas de lenguajes tan largos, ¿no?, y de inteligencia artificial generativa son inteligencia artificial general que se parecería a la humana. No es así, ¿vale? ChatGPT es muy limitado en sus cosas, y toda inteligencia artificial por ahora no elige. Hasta que no elija. Otra cosa es que, y yo sí soy de la opinión, y estoy teniendo con todos mis informáticos un montón de discusiones pseudofilosóficas o no tan pseudo, ¿vale?, es si puede llegarse a hablar en un momento dado de un tipo de conciencia mecánica, de un nivel muy bajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este mecanismo de inferencia probabilística, en el cual yo, por deducción, decido aplicar una norma que había aprendido con una categoría, y la categoría universal es rojo, y rojo junto con un valor, que es detenerme o pararme, ¿vale? Eso va más allá de una simple toma de decisión, sino que yo infiero y deduzco que si veo otro rojo, aunque a mí no me han entrenado para saber qué tengo que hacer con ese rojo, como probabilísticamente se parece mucho a una señal de stop, paro el coche. Y eso se parece mucho a una elección, aunque los informáticos me dicen que no, que es una deducción probabilística y que es una inferencia matemática. Y ahí ya tenemos el follón y volvemos al mundo bizantino, ¿sabes? Pero dices, bueno, está en una línea que a lo mejor en unos años sí va a llegar a esa inteligencia artificial general que se va a parecer, y va a llegar un momento en que efectivamente una inteligencia artificial empezará a elegir. Pero mientras solamente decida, no tienen la personalidad jurídica propia, simplemente es una herramienta más. Y el responsable a nivel legal es quien gestiona esa herramienta o quien la ha diseñado. Pero ahora que hablas de la conciencia mecánica, antes comentabas que la inteligencia artificial se nutre de datos y la inteligencia humana se nutre de memoria. Siempre va a haber muchos más megabits y muchos más tetrabits, va a tener más datos. ¿Eso significa que con el tiempo tendrán conciencia propia? ¿Y eso cómo se puede legislar? ¿No es poner puertas al mar?
Te pongo un ejemplo. Ahora mismo, sobre temas muy candentes en política española, hace 6 meses se opinaba muy diferente de una cosa y ahora todo el mundo dice y se da por sentado que hay huecos legales. Si eso ocurre con algo tan legislado hasta ahora, que existe infinidad de jurisprudencia, incluso internacional, con otras cosas mucho más serias y específicas. Yo creo que vamos a tener que ir avanzando en ir creando esa categoría jurídica de conciencia mecánica, ¿vale? Y el único elemento que por similitud podemos utilizar es toda la legislación que ha habido en cuanto a bioética. Y vamos a tener que utilizar soluciones paralelas o similares al tema de la bioética para ir generando el tema de la inteligencia artificial que ya tome conciencia de sí misma. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Cuál es la situación de España sobre la IA? Y si al final la sede de la IA de la Unión Europea se va a situar en España, que se planteaba un Haften, ¿no? Sí, vamos a ver. España en estos momentos está siendo el conejillo de Indias de la Unión Europea, ¿vale? Desde el año pasado, desde octubre del 2022, la Unión Europea está haciendo una prueba, lo que llaman un sandbox, es decir, estamos siendo conejillo de Indias de aplicación en un entorno cerrado con determinadas empresas de inteligencia artificial para ver cómo afecta el marco regulatorio, todo esto que os he estado contando, al funcionamiento de la industria de la tecnología y de la inteligencia artificial. Ese sandbox o ese periodo de prueba va a estar hasta finales de este año que viene o el 2025. ¿Vale? Tened presente que aunque entre en vigor a lo largo del primer trimestre del 2024 el reglamento, que es más o menos cuando se prevé, va a tener un periodo de que se vaya entrando en vigor por fases, ¿no? De tal forma que las inteligencias artificiales de alto riesgo entrarán en un periodo muy corto y las empresas tendrán entre 3 y 12 meses para adaptarse a esa legislación, pero los sistemas de inteligencia artificial de riesgo medio, riesgo limitado, van a tener 2 años más, de tal forma que la puesta en vigor plena de toda esta legislación no va a llegar hasta 2026, siendo realistas, ¿vale? En ese sentido, ¿tenemos papeletas de que la Oficina Europea de Inteligencia Artificial se sitúa en España? Sí, sí la tenemos. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Os he destrozado, ¿eh? Bueno, pues vamos a darte las gracias, Álvaro, por estar aquí con nosotros. A ver, nos has dejado todos un poco, yo veo caras por ahí, no de cansancio, sino de un poco de decir, jo, ¿dónde estamos, no? Con caras, algunos están sintiendo con la cabeza un poco de preocupación. Yo lo que sí te iba a hacer una pregunta que quizás no tenga mucho que ver, sí que lo tiene que ver, pero no profundamente sobre el tema puramente del derecho, que es por lo que estamos aquí específicamente. Pero a mí hay una cosa que me preocupa. El otro día estuve, que me invitaron a un simposio también de esto, de inteligencia artificial. Hice una pregunta que luego la persona a la que se lo hice me vino y me dijo, nunca me la habían preguntado, ¿no? Y verás, tú que eres experto en esto, a mí hay una cosa que me preocupa como ciudadano. Más allá del tema puramente de tener que adaptarse, ¿no?, a todo lo que está al cabo del día. Todos evolucionamos y evidentemente si al principio tenías que sacar un carnet de moto, ahora tienes que sacarlo de avión si quieres evolucionar. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho y es, las personas que trabajáis en esto, ¿sois conscientes que esta nueva revolución, que además es imparable, va a dejar fuera a centenares y centenares de millones de personas en el mundo en los próximos años? No. Por ejemplo, las personas mayores de 70-75 años, esto está claro que no van a poder asimilarlo. Y con el tema de la digitalización y otras cosas que están muy de la mano de la inteligencia artificial, va a haber gente que va a tener serios problemas para poder acceder al dinero o cambiarse simplemente de compañía de teléfono. ¿Las personas que estéis en eso sois conscientes? No, hasta que alguien vea una oportunidad de negocio en ello. Es decir, todas las personas todo el desarrollo tecnológico digital desde la tercera ola, desde la mecanización de los PCs en los años 80 o en los años 70, de la informática de gestión y la informática de usuarios, ha estado, digamos, guiada por el afán de lucro. Punto, ¿vale? Y de hecho, pues todos los grandes millonarios que son referencia nuestra son de este sector. De tal forma que si en un momento dado a alguien se le ocurre una solución que haga que los ancianitos no tengan ningún problema en una interfaz con un sistema digital y les sea totalmente fácil y transparente, etcétera,
y ven ahí un nicho de negocio, no te preocupes que será un desarrollo para que los ancianitos no tengan ningún problema. Pero es el afán de lucro lo que mueve este sector. Y no solamente el afán de lucro directo de la venta, sino toda la especulación financiera que hay detrás con los fondos de inversión, las startups, los crecimientos de 2 dígitos, etcétera, etcétera. Y no hay más pensamiento, tanto en los programadores que lo están haciendo, que están pensando en hacerse ricos, como en los empresarios que invierten, que están pensando en hacerse ricos, y así todo el mundo. Todo el mundo queremos hacernos ricos. Pues si tenemos en cuenta que el GAFA, el grupo GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple mueven, creo que ya son 4.500 billones de dólares este año, y quieren ganar dinero, asusta pensar en las cantidades de las que hablaremos en los 5 o 7 próximos años. Sí. Pero bueno, eso creo que estará para la próxima ponencia. Daros las gracias a todos por estar aquí. Deciros que todos los que nos estáis viendo, que si os ha gustado esta ponencia, vamos a dar muchas más a lo largo del año, que suscribáis al canal, que es gratuito, y que deis a la campanita de actualización, porque os llegarán todas directamente. Y os anuncio que próximamente estará con nosotros el magistrado de la Audiencia Nacional, el magistrado Eloy Velasco, que nos hablará también dentro del mundo del derecho de los futuros delitos de la inteligencia artificial y las dificultades que tendréis vosotros como abogados para las pruebas testificales y las pruebas indubitadas y todo este escenario también apasionante que se ofrece de cara al futuro. Gracias a todos por estar aquí, espero que haya sido igual de ilustrativo que para un humilde servidor, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Os queréis sacar una foto con él? El que quiera, subís, que quiera no. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿Sí? Lo paso, otro día me tomo un café. Qué mal lo paso. ¿Por qué? No, Ya, claro. Te iba a mandar la ponencia, luego te la paso. No, vale. Te lo iba a pasar ahora, pero no me deja. Puede crearse un boom en el transhumanismo. O te cojo una botella de agua. Claro, haberla cogido. Haberme lo dicho, te lo hubiera tirado. Es que entre Toma. eso y luego la luz esta me mata. Por lo menos los Además, desde como te veo lo de... hacerlos cutáneos. Sí, pero seguirá viendo una persona física. Que se ponga implantes, da igual. Es la persona física la que tiene todos los derechos. Sí. Mañana es mañana la comida, ¿no? Sí, vale, sí, mañana nos vemos. Vale, Nada. vale. Venga, nos vemos. Bueno, Venga. hola, quítame todo. Mira. No, espera, déjame. Mira. Que me saques a mí ahí, que Tenemos- parezco el... Tenemos a alguien que quiere chupar cámara. Venga, Vale. Bueno, sácanos unas fotos, anda, porfi. Sácanos unas fotos para subirlas luego. Espera, que nos pongan detrás con la... para darte a ti publi. Súbete ahí. ¿Qué tal? ¿Has estado cómodo? Sí. No, puede ser. Si cuando hay aquí gente se nota. Muy bien. Pues nada, Bueno, lo dicho. ¿les ha aburrido mucho o no? No, a mí me ha encantado, ¿eh? De verdad que sí. Mira tú que yo soy muy crítico, pero no sé vosotros. Bueno, pues quítame todo lo que me tengas que quitar. No sé cómo se me apagó el primero, pero el mío. pues eso, que al ponerlo igual apretaste el botón. Dame un minuto. Es que no es un botón, está bien, pero lo que pasa es que yo creo que tiene como... Un minuto y salgo contigo. Uy, uy. ¿Se oye bien? ¿Desenchufarme? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Cuándo está la historia?